Asamblea en la carpintería. Hubo una vez en la carpintería una asamblea de herramientas para arreglar sus diferencias. Presidía la reunión el martillo. Al comenzar, la asamblea le pidió la dimisión. ¿Razón? Hacía demasiado ruido y se pasaba el tiempo golpeando. El martillo a su vez pidió que se retirara el tornillo. Había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante este ataque, el tornillo pide la expulsión de la lija. Es muy áspera en su trato y siempre tiene fricciones con los demás. A su vez, esta pide que sea expulsado el metro. Se pasa la vida midiendo a los demás según su regla, como si fuera perfecto. En ese momento, entra el carpintero y se pone a trabajar con todos. Aquel día, concluyó un lujoso armario. Cuando se retiró el carpintero, continuó la asamblea de herramientas. Tomó la palabra el serrucho y dijo: «Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que dejemos a un lado nuestros puntos débiles y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos fuertes». La asamblea encontró que el martillo era fuerte. El tornillo unía y daba consistencia. La lija era especial para quitar asperezas. Y observaron que el metro era preciso y exacto. Entonces se sintieron un equipo capaz de producir y hacer cosas de calidad. Y se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Ella es la mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino, en este día que dedicamos a conocer más acerca de la cultura, la música, el arte y la espiritualidad que surgen de la devoción a la Virgen María y que por eso llamamos sábados marianos. Estos programas nos dan la oportunidad de adentrarnos en las tradiciones populares, las historias surgidas en diversas partes del mundo e incluso las leyendas que se transmiten de generación en generación en algunas poblaciones. Y una forma de acercarnos a todo esto ha sido el arte, porque nadie puede dudar que en todo el mundo hay manifestaciones artísticas surgidas de la fe mariana, desde pequeñas capillas hasta grandes santuarios o catedrales, desde las miniaturas pintadas sobre marfil hasta las esculturas monumentales o los grandes murales que llenan grandes espacios. A lo largo de este programa hemos hablado de imágenes tan queridas como la Virgen de Fátima, la de Lourdes, la de Guadalupe, la de San Juan de los Lagos, etc., haciendo hincapié
que todas estas imágenes son solo diversas advocaciones o maneras de representarla, pero que siempre están hablando de una misma persona, la Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, y que por lo tanto no debemos decir que existen muchas vírgenes, sino más bien, en forma correcta, que existen muchas y muy diversas formas de representarla. Pero antes de tocar el tema del día de hoy, que será muy interesante, quiero reconocer el trabajo de nuestro productor Sergio Enríquez Morín, de quien está en los controles, y también saludar a mis colaboradores del día de hoy. David Chávez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre José, como siempre encantado de saludarlo, de participar en este programa y saludar a los amigos del auditorio. Y también Salvador Romero, diácono. Buenas tardes, Salvador. Muy buenas tardes, Padre José. Amigos, qué gusto estar con ustedes en estos sábados marianos. Y bueno, amigos, nuestro deseo es que tú conozcas en cada programa más sobre estas advocaciones, su origen, el significado de cada uno de sus elementos y muchas otras cosas más. Y con el deseo de responder a las inquietudes de nuestro querido auditorio, hoy en este programa vamos a hablar de las advocaciones de la Virgen María en la Iglesia Ortodoxa, porque ellos no tienen las mismas advocaciones o representaciones que en la Iglesia Católica, aunque nosotros sí tenemos algunas de las suyas. Pero para comenzar tenemos que decir en forma sencilla qué es la Iglesia Ortodoxa. Miren, podemos decir que la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa son dos partes de una única iglesia, la que Cristo vino a fundar, y esto nos tiene que quedar muy claro porque Cristo solo vino a fundar una sola iglesia, y por eso decimos que la católica y la ortodoxa son parte de la iglesia que fundó Cristo, a diferencia de muchísimas, cientos o miles que han sido fundadas por los hombres, como por ejemplo la iglesia de los mormones, la de los testigos de Jehová, los anglicanos, luteranos y muchas de las llamadas iglesias protestantes que no fueron fundadas por Cristo y por eso no tienen la misma antigüedad que la iglesia católica, sino más bien son iglesias que surgieron a partir del siglo XVI, es decir, más de 1500 años después de la que Cristo fundó. Y como consecuencia, tampoco tienen los mismos dogmas. En los primeros 1000 años de cristianismo, la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana eran una sola iglesia. Debido a esto, ambas iglesias comparten muchas cosas en común. Son católicas, es decir, universales, y apostólicas porque tienen sucesión apostólica, es decir, son herederas de las comunidades cristianas fundadas por los mismos apóstoles. Y sobre todo, amamos con un cariño especial a la Virgen María, por lo que tanto en la Iglesia Católica como en la Ortodoxa tenemos muchas representaciones de ellas y de los santos. Sin embargo, aunque hay muchas cosas en común entre nosotros y los ortodoxos, existen diferencias que han ido aumentando en los años. En ese sentido, podemos decir que la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa tenemos y compartimos en general la misma fe. Y lo repito, compartimos la misma fe. Lo que nos hace distintos son más bien temas sobre la autoridad, la forma de celebrar los sacramentos y también el idioma. Por ejemplo, en el idioma, sus escritos y ritos pueden ser en griego o en el idioma de los rusos, el cirílico, además de otro idioma. En sus vestiduras son muy dados a utilizar capas con muchos dorados. También usan coronas y mucho incienso. Y es interesante saber que sus incensarios llevan cascabeles para que además de perfumar con el incienso, propicien un sonido agradable. Generalmente los ministros ortodoxos se visten con túnicas o sotanas negras y usan también largas barbas y largas cabelleras. Algunos de sus ministros pueden estar casados, pero los obispos no. En lo que se refiere a la autoridad, los católicos reconocemos a un solo líder, el sucesor de San Pedro, a quien le llamamos sumo pontífice o papa, y sabemos que su sede, la sede a nivel mundial, está en Roma. Dicho de otra manera, nuestra cabeza es el papa que está en Roma. En cambio, los ortodoxos no reconocen una sola autoridad. Ellos piensan que hay una máxima autoridad por territorio, y a esa autoridad le llaman patriarca. El patriarca más importante a nivel de antigüedad fue el de Constantinopla, hoy Turquía. A este le siguen el de Grecia y el de Chipre, Alejandría en el norte de Egipto, el de Antioquía en Siria y el de Jerusalén. Años después surgió el de Moscú y también otros considerados más pequeños como el Patriarcado de Georgia, Polonia, Hungría, Rumanía,
Bulgaria, Albania y Serbia. Fíjense, amigos, que cada uno de estos lugares considera a su patriarca como el más importante del mundo, y entre ellos se consideran como semejantes, por lo tanto, no hay uno que funja como cabeza. Esto puede llevar a algunos problemas serios porque, en caso de que hubiera una discusión o diferencia entre algunos patriarcas, ¿quién fungiría como líder o mediador para saber quién está en lo correcto? En la Iglesia Católica no tenemos este problema porque, aunque cada obispo es la máxima autoridad en su territorio y el Papa reconoce esta autoridad, también en caso de algunas diferencias o mal comportamiento de un obispo, el Papa puede poner orden como cabeza de la Iglesia. Pues ya con estos elementos podemos decir que los apóstoles fueron como los primeros obispos de la Iglesia y que mientras iban predicando y formando nuevas comunidades, también iban dejando en cada una de ellas un obispo elegido y consagrado por ellos para que se encargara de mantener la unidad entre los fieles y que nadie cambiara lo enseñado por Cristo. Pues ya estamos avanzando sobre lo que es la Iglesia Ortodoxa y regresaremos en el siguiente corte para continuar hablando sobre las advocaciones de la Virgen María en esta iglesia. Regresamos enseguida, no le cambie. Hacemos una pausa y regresamos pronto para seguir escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu Camino. Un programa para encontrar la meta. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por Radio Fórmula 1470 AM. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Sábados Marianos en el que estamos platicando sobre las advocaciones de la Virgen María en la Iglesia Ortodoxa. Y antes de irnos al corte decíamos que los apóstoles fueron como los primeros obispos de la Iglesia y que mientras ellos iban predicando y formando nuevas comunidades, también iban dejando en cada una de ellas un obispo elegido y consagrado por ellos para que se encargara de mantener la unidad entre los fieles y que así nadie cambiara lo enseñado por Cristo. Así, cada obispo era la máxima autoridad en su territorio, pero pronto reconocieron que el obispo de Roma, que de alguna manera era el sucesor de San Pedro, tenía una autoridad especial. Por eso le comenzaron a llamar cariñosamente papá o papa.
Sin embargo, con el paso del tiempo, un grupo de obispos no aceptaron esa autoridad y, tras varios desencuentros y conflictos, el 16 de julio de 1054, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica tuvieron una separación que se conoce como el Cisma de Oriente y Occidente. Y seguramente alguno de nuestros radioescuchas se preguntará, ¿hay Iglesia Ortodoxa en México? Y la respuesta es sí. Y es que con motivo de ciertas persecuciones contra los cristianos, especialmente en Siria, algunos ortodoxos de Antioquía tuvieron que salir de ese país y viajaron al nuestro. Y a finales del siglo XIX, la Iglesia Ortodoxa Antioquena, es decir, derivada de la de Antioquía, inició sus actividades en México. ¿Y cuáles son las sedes de la Iglesia Ortodoxa en México? Pues miren, la comunidad ortodoxa de la Ciudad de México se concentra en la Catedral de San Jorge, ubicada en Tuxpan 30 en la colonia Roma Sur. En el Estado de México, la comunidad se reúne en la Catedral de San Pedro y San Pablo, ubicada en Huixquilucan, y también en el Monasterio de San Antonio el Grande, en el municipio de Jilotepec. Otros dos lugares fuera del área metropolitana son la Parroquia de la Dormición de la Virgen en Mérida y la Misión Ortodoxa en Tijuana. Bueno, y otra pregunta que algunos radioescuchas suelen hacernos es que si los católicos tenemos a San Pedro como símbolo de nuestra Iglesia Apostólica, ¿a quién tienen los ortodoxos? Y respondemos diciendo que a San Andrés. Él es el santo patrono y cabeza de la Iglesia Ortodoxa, del mismo modo que San Pedro lo es de la Iglesia Católica Romana y San Marcos de la Iglesia Copta de Egipto. Recordemos que San Andrés, el hermano de San Pedro, fue el primer apóstol llamado por Jesús. Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol fue crucificado en Patras, en Grecia, donde lo amarraron a una cruz en forma de X y allí estuvo padeciendo durante 3 días, los cuales aprovechó para predicar e instruir en la fe a todos los que se le acercaban. San Andrés es también el santo patrón de varios países como Rusia, Rumanía, Escocia, Grecia, Ucrania y Malta. Y ya con estos elementos podemos comenzar a hablar de las imágenes de la Virgen María entre los ortodoxos. Y lo primero que tenemos que decir es que hay muchas. Al igual que en nuestros santuarios, ellos no solo pueden tener una, sino diversas formas de representarla. Pero con una característica, no pueden ser esculturas sino pinturas. Esto lo hacen, amigos, con el fin de que los fieles no confundan una imagen con una persona. Es decir, que recuerden que las imágenes de Cristo, de la Virgen o de los santos son solo eso, imágenes, pero no es el santo en persona, porque de lo contrario se estaría cayendo en la idolatría. Así que amigos, si entramos en una iglesia ortodoxa, lo primero que notaremos es que no hay esculturas, solo pinturas. Y a estas pinturas ellos le llaman ícono o icono. Entre estas dos palabras se usa más la de ícono, pero en realidad puede decirse de las dos maneras porque ambas palabras derivan de la palabra griega eikon, que significa imagen. Por cierto que a partir del uso de las imágenes en las computadoras es que se empezó a utilizar más y más la palabra ícono para hablar de cualquier imagen. Así es, David, y fíjate que yo quisiera comentar algo. Nosotros lamentablemente en nuestra iglesia católica tenemos algunas imágenes muy feas. ¿Y sabes por qué? Pues porque las hacen por serie y a veces las hace una persona que no tiene ni el cariño ni la preparación adecuada para hacerlo. A diferencia de esto, cuando los ortodoxos hacen un icono, no lo pueden hacer en serie como si fuera una fábrica en la que salen imágenes a diestra y siniestra, sino que tienen que hacer todo un protocolo, ya que se trata de una imagen que va a ser bendecida o consagrada con la finalidad de ayudarnos a acercarnos a Dios. La mayoría de los íconos son hechos por monjes, pero eso no impide que los pueda hacer otra persona. Oye, Salvador, ¿y estos íconos se pueden hacer sobre cualquier tipo de superficie? Claro que no, padre. Generalmente son pinturas religiosas sobre madera. Quienes las hacen siguiendo el esquema tradicional tienen que orar largamente, pidiendo la bendición, guardando ayuno y vestidos con ropa limpia. Por eso la mayoría de estas pinturas eran hechas por monjes. Como lo dice Salvador, la mayoría de los íconos que encontramos en las iglesias ortodoxas no son hechos por personas que se dediquen a hacerlos para venderlos simplemente en forma artesanal, sino, sobre todo, son el producto de una larga oración. Personas que consideran el pintarlos como su mejor forma de orar. Para hacerlo se escoge primero el trozo de madera, preferentemente de un árbol de tilo,
que hay poco de este tipo de árboles en América, o bien de pino, que debe de ser cortado antes de la primavera para que no resuma savia, es decir, para que ya que se ha pintado no vaya a salir esta especie de lágrima blanca que a veces resume la madera. Y se tiene que poner a secar durante meses hasta que se pueda cortar suavemente con las vetas en el sentido longitudinal y no a lo ancho. Y para evitar que se deforme, se le hacen cortes en la parte posterior que se llenan con otros fragmentos de madera. El siguiente paso en este proceso es cubrir la pieza con una tela usada, y es que no se puede empezar a pintar directamente sobre la madera, y esta tela con la que se cubre debe ser preferentemente de lino, y en el caso de que sea nueva, conviene hervirla en agua previamente. Esta tela debe pegarse con cola de pez, que es el mismo material que se usa para adherir la hoja de oro en los retablos barrocos. En algunos casos no toda la madera se cubre con la tela, sino que solamente se cubre o se pone como base en lo que luego serán las figuras principales. Fíjense, amigos, qué interesante lo que estamos narrando. Vea la diferencia entre un artesano, y no estoy hablando mal de ello, simplemente del procedimiento. Un artesano quizás que hace cientos de imágenes del niño Dios. A lo mejor él simplemente se levanta, coloca el yeso en los moldes, se pone a pintarlo, pero no tiene esta dedicación que existe en el mundo ortodoxo para hacer un ícono. Estamos hablando de que quien va a hacer uno tiene que buscar primero el árbol de donde va a cortar el trozo de madera, esperar a que seque, hacer los cortes necesarios, poner encima la tela adecuada. No puede ser una tela nueva para que la tela tenga una flexibilidad especial, y al mismo tiempo la persona está orando, está ayunando, está pidiendo la bendición, lo que significa que un ícono a veces tardaba en hacerse, ¿cuánto cree usted? A veces 3 meses, 6 meses, 1 año o más, porque era la forma en que aquel monje que vivía en soledad se dedicaba a alabar a Dios. Por eso, para imaginarnos este ambiente, ¿qué les parece si escuchamos ahora un fragmento de un canto ortodoxo? Un canto que evidentemente no está en latín, que era el idioma oficial de la Iglesia Católica y lo sigue siendo, sino más bien en idiomas de tipo griego o cirílico, es decir, el idioma de los rusos. Escúchalo y siéntete en este mundo de la Iglesia Ortodoxa. Το φως το της γνώσεως, εν αυτή γαρχή της άστρης λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο, σε προσκύνην των ήλιων της δικαιοσύνης, και σε γινώσκην εξ ύψους ανατολή. Κύριε, δόξα σοι. Hacemos una pausa y regresamos pronto para seguir escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22. Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios.
Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Amigos, amigas, muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de sábado. Y bueno, dejamos que escucharan un fragmento de cantos de tipo ortodoxo. Y mientras los estábamos escuchando, David, yo recordaba nuestras peregrinaciones a Tierra Santa, porque tú sabes que la iglesia de la Natividad, donde está la cueva donde nació nuestro Señor Jesucristo, está en manos de los griegos ortodoxos. Y cuando llegamos a este lugar, inmediatamente vemos diferencias con nuestra iglesia católica, ¿no? En primer lugar, las vestimentas de tipo negro. ¿Qué otro tipo de cosas, David? Efectivamente, padre, entrar a este tipo de templos es una experiencia totalmente diferente, porque aparte de que la iluminación es diferente, bueno, ver a estas personas vestidas de negro con largas barbas, unas especies de bonetes, todos están de la misma forma, unos grandes crucifijos en el pecho, los candelabros que dominan estos lugares, candelabros de aceite con cristales rojos, azules, las imágenes que, como decíamos, en la iglesia ortodoxa no se permiten las esculturas, entonces hay por todas partes en el templo. Que esto de la iglesia de la Natividad, padre, es muy, muy, muy bonita, pero también recuerdo ahora la iglesia ortodoxa, el templo que tienen, como la tumba de la Virgen, que también es importante en esta zona de Jerusalén. Así es, el lugar que se conoce dentro del Monte de los Olivos como la tumba de la Virgen está en manos de la iglesia ortodoxa también, y ahí recuerdan el lugar donde supuestamente fue llevado el cuerpo de la Virgen María y donde subió a los cielos. Está lleno de íconos, y muchos de los que nos acompañan de repente, David, nos hacen esta pregunta: oiga, ¿pero por qué los íconos están tan ennegrecidos, tan oscurecidos? Sí. Bueno, en primer lugar, porque han pasado sobre ellos 100, 200, 300, 400, más de 500 años, y cualquier pintura que está expuesta a la veneración, pues recibe, imagínate, grandes cantidades de elementos como el humo del incienso. Además, otras personas llegan y les ponen algunos líquidos como aceites, como perfumes, y esto hace que se vayan ennegreciendo. Pero aquí sí hemos dicho que para un monje hacer un ícono era una oración. Tú no le puedes corregir la oración al monje. Es decir, el monje llegó, puso su oración en el altar, a un lado del altar, en el iconostasio, como mencionabas, y ahí la deja. Es como si yo te preguntara: una persona llega y pone un exvoto en la Basílica de Guadalupe, es decir, estamos hablando de aquel tiempo, especialmente finales del siglo pasado o todo el siglo pasado, donde la gente hacía una imagen sobre una laminita diciendo: doy gracias a la Virgen de Guadalupe porque me curó después de este accidente. Y en la laminita está pintado el accidente, y con sus letritas en forma sencilla la persona llevó esto como oración. Y alguien llega y dice: no, esta oración está incorrecta, le tengo que cambiar la ortografía, no, aquí la imagen no la puso derechita, la tengo que enderezar. Pues no, alguien diría: no, señor, esta oración la trajo aquella persona como acción de gracias por su fe y usted no le puede cambiar nada. Por esta razón, en algunas iglesias ortodoxas tan antiguas como las que visitamos, hay íconos donde no se acepta que les haga nada. La misma iglesia de la Natividad, más de 1000 años que no le hacían ninguna limpieza ni siquiera a las columnas. Por esa razón entrábamos y ¿cómo estaba la columna? Totalmente ennegrecida, de todos los peregrinos que se recargan, el humo de las velas, pues todo el ambiente que pasa por ahí. Y ahora en estos últimos años hemos visitado la iglesia de la Natividad, donde finalmente los ortodoxos permitieron que se hiciera una limpieza, y caray, hasta las columnas que se veían negras estamos viendo que eran blancas, ¿no? Sí, efectivamente, y este ejemplo de los íconos, cómo se van deteriorando y que no les pueden hacer ningún cambio, lo vimos en el monasterio del Monte de la Cuarentena, padre, que también son lugares además que son muy cerrados, no tienen mucha ventilación, no tienen mucha iluminación, y son visitados por muchísima gente que enciende veladoras, que enciende cirios, y pues todo esto va contaminando el lugar. Así es, ellos, como le hemos dicho, utilizan mucho el incienso,
pero en grandes cantidades tienen a veces más de 700 lámparas de aceite en un solo lugar. Imagínense el aceite de olivo, además de las velas que ellos colocan como acción de gracias. Ellos no tienen veladoras, utilizan velas siempre largas y no de una sola, sino que hacen racimos de 12 velas. Imagínense juntar 12 velas juntas, ¿no? Y encender el pabilo de una para que se enciendan las 12 y colocarlas sobre una charola de arena para que ahí se sostenga hasta que se acaben de quemar las velas. Entonces mucho incienso. Bueno, pero no nos desviamos del tema, solamente les decía, amigos, que esta música me hizo recordar aquellos lugares, casi hasta percibo el incienso y siento que estoy en la iglesia ortodoxa. Así que estábamos hablando de cómo se prepara uno de estos íconos en la iglesia ortodoxa, con mucha oración, con mucho detenimiento. Se ha colocado ya una tela de lino sobre la tabla. ¿Y qué está pasando? Pues que ya está casi listo para pintar, pero antes hay que hacer algo con la tela. La tela se tiene que cubrir con una mezcla de tiza y cola que hoy se puede sustituir sin mayor problema por yeso. Así es lo que se conoce en el mundo de las artes plásticas como yeso o escayola. Ya tenemos esto, entonces el que está haciendo el icono empieza a dibujar con una punta metálica, es decir, con un punzón, o bien con un pincel y pintura negra, solamente la silueta de la escena que ha elegido. Y aquí es muy importante, el monje o el pintor no se pone a pensar, a ver qué se me ocurre. No, todos los días, las semanas de oración que estuvo haciendo antes de este momento, fueron para que Dios le iluminara qué tipo de escena iba a hacer. Si alguna dedicada a San Juan Bautista, que es el santo más predilecto de los ortodoxos después de San Andrés, o de la Virgen, o algún pasaje de la vida de Cristo. Así que, ya teniendo esto en mente, empieza a pintar generalmente con pinturas de minerales disueltas en yema de huevo. Así que una pregunta que se responde aquí, porque uno de nuestros radioescuchas nos decía que si los íconos se pintaban con pintura al óleo. No, se pinta con colores minerales disueltos en yema de huevo. ¿Cómo se llaman estos colores disueltos en yema de huevo? Se llama la técnica del temple. Imagínese la paciencia de estar moliendo los minerales y de ese polvito, ir sacando cada color que va a necesitar el pintor. Una mezcla distinta para obtener cada color, y todos los colores deben de aplicarse por capas desde el fondo hacia afuera. Si usted nunca ha pintado y empezar a ir a una clase de pintura, le van a decir, vamos a empezar haciendo los colores del fondo. Generalmente son los colores que van a ir en la pared de un bodegón o algo así, y después va a ir usted poniendo los colores que van al frente. Por ejemplo, si voy a pintar una cara, pinto primero el color carne y después iré poniendo sobre esa cara color carne los brillos en blancos que generalmente se dan en la nariz, en la frente, a lo que en la pintura al óleo se le llama las veladuras, y es lo que hace más valioso y más importante una pintura, y lo que lamentablemente las personas que se dedican a restaurar se llevan cuando están limpiando una pintura. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando mandamos a restaurar una pintura al óleo. Y una vez acabado el icono, y no solo para preservarlo, se debe de cubrir con una capa de aceite de olivo, que va a ser como una capa de barniz, que además de su función principal, que es protegerlo, también dará un tono homogéneo a la obra y profundidad al tema. Así es, así que no se pinta al óleo, pero al final se le da una capa de óleo. Y lo más difícil es dar la primera capa en el rostro de las figuras, y a esta capa se le llama zanquir o bosquejo. Y ustedes, amigos, quizás hayan visto algunas imágenes que, además de la pintura, tiene sobrepuesta una capa metálica. ¿Cómo se llama esta capa y qué es lo que cubre del icono, Salvador? Esta capa metálica, padre, que casi siempre es de plata, se llama risa. Pero ojo, no risa con S, sino con Z.
y esta risa cubre el icono dejando solo a la vista la cara y las manos de la imagen. Fíjense, amigos, que esta capa de la que nos habla Salvador tiene un sentido. Es para proteger la imagen, especialmente de aquellas personas que llegaban a tocar la imagen. Entonces, al permitir que se viera solamente la cara y las manos, los fieles podían tocar toda la parte de la pintura sin dañarla. Pero a veces, para darle un sentido de mayor sacralidad, no solamente le ponen este vestido, vamos a llamarle así, de metal, sino también le ponen un vestido de tela sobre el metal. ¿Y este vestido cómo se le llama, Salvador? Este vestido se llama pelena. De esto y más seguiremos hablando al regreso del corte. No le cambie. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Visita, Señor, esta habitación, esta casa, este lugar, esta oficina, y ahuyenta de ella todas las acechanzas del enemigo. Que estén aquí tus santos ángeles, que nos guarden en paz, y tú danos tu santa bendición por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino. Agni parthene thespina grande Theotoke Kerenim fianim fefte parthene. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Sábados Marianos, en que estamos hablando de María en la Iglesia Ortodoxa. Y de la misma manera en que acostumbramos nosotros en esta parte del mundo vestir a las esculturas de la Virgen de San Juan de los Lagos, de Zapopan, etc., pues allá tienen la costumbre de vestir sus pinturas a través de una capa de plata o encima de esta capa de plata todavía alguna vestimenta de tela. Fíjense, amigos, que el mejor pintor de íconos es Andrei Rublev, conocido también como Andrés Rublev, quien vivió en el siglo XIV y es considerado santo, ya que fue santificado, diríamos nosotros canonizado, en 1988 por la Iglesia Ortodoxa. Pero ahora vamos a hablar del iconostasio. Claro que sí, amigos, y es que aunque los iconos pueden colocarse de forma individual, el mejor ejemplo de su exposición es el que podemos ver dentro de las iglesias ortodoxas en el llamado iconostasio. ¿Y qué es esto del iconostasio? Bueno, pues se trata de una pared al fondo del altar principal en la que de una forma ordenada y por jerarquía se colocan los iconos. De hecho, la palabra iconostasio significa exposición de iconos. Así que si entramos nosotros a una iglesia ortodoxa, y se puede entrar sin ningún problema a las que hemos mencionado, tanto en el Estado de México como en la colonia Roma, vamos a encontrar al fondo, en lo que nosotros le llamamos el presbiterio, una pared de madera. En el iconostasio hay 3 puertas que se abren o cierran en determinados momentos de la liturgia. La puerta central con 2 hojas
Disculpen la comparación, sería como estas puertas de cantinita del viejo oeste que se abren de esa manera, recibe el nombre de Puerta Santa y solo puede pasar por ella el sacerdote, ya que en la liturgia ortodoxa de algunos lugares la consagración no puede ser vista por todo el pueblo. El sacerdote entra a lo más profundo y sale con el pan y el vino consagrados. En el arte occidental, es decir, en el arte católico especialmente, existen distintos esquemas para representar a la Virgen María, por ejemplo, como Inmaculada Concepción, como Divina Infantita, etc. En el arte ortodoxo hay 4 esquemas. ¿Cuáles son estos 4 esquemas, Salvador? Estos 4 esquemas por lo general están en griego y son Theotokos, Elousa, Odigitría, Platítera y Madre de Dios del signo u orante. Como lo ha dicho Salvador, Theotokos es una palabra griega que significa Madre de Dios, aunque literalmente la que dio a luz a Dios. Es el título que la Iglesia cristiana, la más antigua, le dio a María en el Concilio de Éfeso del año 431, reafirmando que María es la madre de Jesucristo, María es la madre del Hijo de Dios. Así el arte bizantino representa a María sentada en un trono. Es muy importante esto. Siempre que María está sentada en un trono con el niño Jesús en su regazo y mirando al frente, se considera una imagen Theotokos. Por otra parte, Eleusa significa en griego ternura, y este tipo o esquema muestra en un abrazo la estrecha relación que existe entre Jesús y la Virgen María y el fuerte vínculo que los une como madre e hijo. La función de esta composición es mostrarle a los fieles que María se presenta también como madre de todos los cristianos. Se la conoce también con el nombre de Glicofilusa. Y esta imagen muchos la conocen e incluso la tienen en su casa, en la conocida imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, donde el niño está abrazando a la Virgen María. Faltaría que ella lo abrazara un poco más profundamente, pero por eso se le llama Virgen del Perpetuo Socorro, porque el niño aparece espantado y la Virgen María lo sostiene en sus brazos brindándole socorro. Esta es la imagen que más les gusta a los ortodoxos porque qué mejor imagen de la Virgen María abrazando a su niño y el niño Dios acercando su cachete, su mejilla al de la Virgen María en una escena de un infinito amor. Y pasamos al siguiente esquema, que es la Virgen Odigitria, que significa la que muestra el camino. En este tipo de íconos se representa a María sosteniendo al niño Jesús en sus brazos y señalándolo con su mano para indicarle a los fieles que la verdad se encuentra en él. El niño sostiene en su mano un pergamino que indica las Sagradas Escrituras y específicamente el Evangelio de San Juan, donde se menciona la frase «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Así que, en síntesis, la imagen de la Virgen señala al niño Jesús y Jesús se señala a sí mismo diciendo «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Y vamos al siguiente esquema, Salvador. Platítera recuerda que la Virgen está hecha más allá del cielo. En este tema, la Virgen está pintada de frente en una actitud majestuosa y seria. Su hijo está sentado sobre su regazo, con las manos levantadas en señal de bendición. Un icono maravilloso, amigos, porque imagínense que el pintor está tratando de decir, esto que tú estás viendo es solamente una representación porque la Virgen María fue hecha más allá del cielo, en la voluntad de Dios, en el proyecto de Dios para salvar al mundo. Atención, este tipo de imágenes no está sentada en un trono, porque la única que está sentada en un trono es la Theotokos. Y un esquema que se deriva de este es el que se conoce como la Virgen del Signo, muy querida por los rusos. Es una imagen de la Virgen María, imagínate como el sacerdote que está haciendo la oración del Padre Nuestro con las manos extendidas, pero ella no está cargando al niño y sin embargo tiene al niño en su regazo. ¡Ah, caray! Si ella tiene las manos levantadas y el niño está en su regazo, entonces ¿cómo está? Imagínate que hay un círculo que pinta el pintor en el seno, en la parte central de la Virgen María, y en ese círculo está el niño Dios. Es decir, ella no lo está tocando, pero lo está presentando, como diciendo, ¿de dónde surgió este niño? De mi vientre. ¿Quién es la madre de este niño? Yo. Pero este niño es el signo de salvación y es el signo que me presenta a mí como la señal de que Él viene a salvar al mundo, porque la profecía decía que una virgen vendrá
y dará a luz a un hijo, a ese hijo que será el Salvador del mundo. Pues amigos, estamos llegando al final de este programa y yo solamente quisiera algo. Que tengan un acercamiento a la Iglesia Ortodoxa, que quienes vivan allá por Huixquilucan visiten esta catedral que se ha inaugurado recientemente, cuando estaba el señor Chedraui, que en paz descanse, al frente de esta Iglesia Ortodoxa, no solo de México, sino también de América Latina, y que gocen de estos maravillosos íconos, o también aquí en la colonia Roma. Y antes de terminar este programa quisiera que escucháramos un tema griego. ¿Por qué, David? Porque de repente la gente dirá, pues yo me imagino a los ortodoxos así de negro, con sus barbas, con su incienso, totalmente serios, como que nunca sonríen, como que nunca tienen fiestas o bailes, y no es así. Hemos hablado de una parte de la Iglesia Ortodoxa, pero tienen también muchos momentos festivos de folclore, sea con cantos en ruso, cirílico, o bien también con cantos y bailes de tipo griego, en donde por cierto acostumbran mucho cuando hay una fiesta romper platos de barro. Cuando la gente está bailando y cantando, te llevan así como 20, 30, 40 platos de barro, y si te gusta el que está bailando, agarras el plato y ¡zas! Al suelo. Eso lo vive mucha gente que va a Atenas y de repente está en un restaurante y está cenando y ves que de la mesa de un lado empiezan a aventar un plato y otro, y dices, ya se peleó el señor con la señora. No, pero así es la costumbre. Te llevan un chorro de platos y si te gusta el festejo, vas rompiendo uno y otro, y si la gente ve que hubo muchos platos rotos en un lugar, significa que tiraron literalmente la casa por la ventana. Estuvo bueno. Nos despedimos, Salvador, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Padre José. Amigos, que tengan excelente sábado. Muchísimas gracias, David. Gracias a usted, Padre, amigos del auditorio. Salvador, que tengan excelente tarde de sábado. Y terminamos con este canto griego que se llama Opa Opa Tabutsuki. Que Dios les bendiga. Εκνατίας 406 Τράβα ταξίτσι μου πριν να φέξει Τράβα μη μας δει και η γειτονιά Ξούρα με την κουκλά αγκαλιά Όπα, όπα τα μπουζούκια Όπα και όπα γράμμας Η ζωή μας τα χαστούκια Με το γλέντι τα ξεχνάς Όπα, όπα τα μπουζούκια Όπα και όπα γράμμας Η ζωή μας τα χαστούκια Με το γλέντι τα ξεχνάς Ξύπνησε η Σαλονίκη πάλι Άρχισε σκληρή η θείο πάλι Όμως το κορίτσι μου κι εγώ Άρχονται σαν γιορτούμε τη δυο Όπα, όπα τα μπουζούκια Όπα και όπα γράμμας Η ζωή μας